Clostridium difficile. Sí, difficile. O sea, difícil el asunto. La palabra en un principio fue bien difícil para pronunciar por los conductores de noticias, por los periodistas. Clostridium. Difícil. Tan difícil como le ha costado a los médicos combatirlas, parece. A los toxicólogos, a los expertos. Después nos dijeron que estaba del año 1935 en Chile, que no nos sorprendiéramos tanto. Esta noche nos acompaña el presidente del Colegio Médico, Enrique París. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Tomás. Muchas gracias. ¿Por qué no está de delantal blanco, doctor? Le hago esta pregunta porque hay algunos médicos que para enfrentar a los medios se ponen delantal. No, para enfrentar a los medios, y siempre que vengo a CNN, prefiero venir de terno y de corbata. Pero se ha dado cuenta que hay algunos médicos que se ponen delantal, que no andan nunca con delantal, salvo cuando hay un micrófono al frente. Bueno, hoy día yo estuve trabajando en la consulta y usé delantal ahí, obviamente. A veces delantal asusta a los niños, entre paréntesis. A veces incluso no uso delantal en la consulta, pero no. Para una entrevista yo creo que es más lógico usar... No, me refiero a los médicos que nunca se ponen delantal, usted se lo pone todos los días, y solo cuando enfrentan algunos medios ocasionalmente. ¿Se ha dado cuenta de eso? Sí, sí. ¿Es el uso del delantal el mal uso? Porque el delantal es para otra cosa, no para enfrentar un micrófono. El delantal en realidad, que tiene que ser blanco, impecable, limpio, a propósito de las infecciones intrahospitalarias, obviamente ayuda a la presentación del médico dentro del trabajo hospitalario, o digamos, debería representar la acción del médico dentro del trabajo hospitalario, dentro de la consulta o dentro del trabajo ambulatorio, en fin. Para esa es la idea. Para estar en la calle, enfrentando micrófonos. Yo creo que no. Desgraciadamente, para eso no debería ser utilizado. Pero no solamente hablemos de los parlamentarios, el ministro también a veces anda con el delantal. Y no debería usar el ministro delantal, ¿no es cierto? Yo creo que en las ministro entrevistas... Mañalich, estamos hablando, sí, Jaime el Mañalich, ministro de Salud. Yo creo que en las entrevistas no. Si va a visitar un hospital, obviamente también debe usar delantal al entrar al hospital. El otro día yo fui al Hospital San José y usé delantal, pero son circunstancias especiales. Todos usan delantal a veces, los médicos que quieren ser políticos. Ahora lo vamos a ver en las campañas también. Sí, probablemente. La expresidenta Bachelet también usaba delantal a veces. Pero rara vez, ¿no? Sí, pero a veces también. Rara vez, sí. Ya, vamos a lo que ha pasado con esta Clostridium difficile. Le preguntaba por estos parlamentarios con delantal, porque más allá de las cifras que, ¿sabe? Es muy impresionante cuando los médicos empiezan a pelear entre ellos. Sí. Porque, ¿qué exige un médico? ¿Qué uno pide a un médico? Seguridad, confianza. Pero si están entre ellos peleando, ¿cuántos son? ¿36 los muertos por la Clostridium o 4? ¿Cuántos son? Hay 186, ¿cuántos de esos se murieron? Zamudio se murió por esto, ¿no? Y empiezan a pelear entre ustedes. Lamentable. Sí. Sí, yo ahí, digamos, por eso, y algunos no me entendieron, desgraciadamente. Yo por eso pedí la opinión justamente de la Sociedad Chilena de Infectología. El Ministerio hizo lo mismo. Porque como dice usted, yo tengo que representar a todos los médicos que están hablando de una manera, a los médicos que están hablando de otra manera, presidente del Colegio Médico, y el Colegio Médico representa a todo el universo de médicos. Por lo tanto, yo no me puedo abanderizar como Colegio Médico con una opinión o con la otra, a no ser que una entidad científica con base de su veredicto o de su opinión. Eso les ha costado entender a algunos grupos de médicos y lo lamento, porque yo mantuve esa ¿Quiénes son línea. esos grupos de médicos? Algunos que me han llamado por teléfono. ¿Quién? ¿Nombre y apellido, doctor? No sé si vale la pena decirlo. Pero siempre es bueno decir las cosas. Desgraciadamente uno de los diputados no estaba contento con esta opinión que yo di, en el sentido de que yo debía haber dicho, por ejemplo, de que era seguro, que era un brote, que el aumento era muy importante. Hay dos posibilidades nomás. Castro Núñez. Y a lo mejor tiene razón. ¿Cuál Tomás, de los dos? A lo mejor tiene razón. Pero yo, como digo, y como acabo de decir, o como decía, tengo que mantener una cierta independencia y una cierta visión un poco superior, ya que estoy representando al ministro o al ministerio o a los médicos del ministerio que también están colegiados, y a otros médicos que también están colegiados, y además a los médicos de la posta central
que también el doctor Peña está colegiado y es un dirigente. ¿A cuál de los dos médicos diputados no le gustó? ¿Núñez o Castro? No, yo tengo más contacto y hablo por teléfono permanentemente con Juan Luis. O sea, él tiene con Juan Luis Castro, él tiene la confianza para llamarme y yo también tengo la confianza para llamarlo y por eso es que ese tema lo hablé con él. Con el doctor Núñez prácticamente no converso casi nunca, no tengo un contacto tan directo. A ver, se dice... No se sorprendan tanto. Está desde el año 1935. Hay casos acreditados del año 35. Segundo, esto es normal. Todos lo tenemos, este asunto. Lo que pasa es que si usted se debilita... tercero, es cierto que ha habido una emergencia y 5 clones diferentes de la bacteria y uno de ellos, al parecer, ha tenido una alteración genética y por lo tanto tiene una toxicidad mayor, ¿no es cierto? Así es. Pero esto se sabía hace tiempo, después supimos que hace 6 meses que están estudiando, que se fueron a Canadá y no nos contaron nada. ¿Qué debió haber hecho el ministerio? Sí, eso yo creo, Tomás, que es un error también, y a mí me llama la atención y me sorprende, lo mismo que le sorprende a usted y probablemente a toda la teleaudiencia. ¿Por qué? Porque los médicos de la posta deberían haber estado informados de este tema. A lo mejor lo estuvieron, no sé, habría que preguntarle a ellos. Pero si hubo ya un estudio, si se envió gente a Canadá, si se encontró que había un gen, una modificación genética, y uno de los clones del Clostridium es capaz de producir toxina en el 100% de los casos, debería haberse comunicado. Es una toxina binaria, yo he leído otros artículos relacionados con el tema, y que desgraciadamente, obviamente, se asocia a mayor efecto patógeno, o sea, produce más enfermedad, y más aún esta bacteria tiene la posibilidad de tener microtúbulos que se unen al intestino y es por eso que estos pacientes no solamente tienen una enfermedad mucho más grave, sino que la bacteria aparentemente queda adherida al intestino y es por eso que algunos pacientes decían, fui a mi casa y me volví a enfermar y volví a caer enfermo, porque tiene una recurrencia también muy importante y tiene una mortalidad mayor que la que se conocía en el ámbito médico con respecto a la bacteria antigua, llamémosla así. El doctor Fernando Teiza, que es el encargado de infecciones intrahospitalarias del Ministerio de Salud, reconoció un aumento sostenido de los brotes de Clostridium en los hospitales. 2008, 0 brotes, 2009, 3 brotes, 2010, 6, al doble, 2011, 13, más del doble. ¿Qué está pasando? Lo que pasa, Tomás, y aquí la gente tiene que entender eso, que el brote se califica, digamos, en relación a la producción de la toxina. O sea, si tú tienes 40 personas con Clostridium y 20 de esas personas tienen toxina, esos entran a la estadística del brote, no los otros. Y aquí ocurrió que esta bacteria nueva, que tú has nombrado que es un clon, desgraciadamente produce toxina en el 100% de los casos. O sea, todas las bacterias que tienen ese clon producen toxina. Por lo tanto, aunque la base de Clostridium se haya mantenido siempre 20, las que producían toxina son el 100% de ese tipo y por eso yo creo, pienso y tengo esa explicación de que hay un aumento de brotes, un aumento de casos por la presencia de toxina en todas estas bacterias modificadas. Antiguamente no todas las bacterias, no todos los Clostridium producían toxina. Ahora aparentemente esta bacteria produce toxina en el 100% de los casos y eso hace que aumente la estadística, aunque no aumente la población total de Clostridium. Doctor, ¿usted entraría como paciente tranquilo a la posta central? Sí, me han hecho esa pregunta antes. Yo como paciente podría entrar tranquilamente. Yo no creo, obviamente que en este momento hay lugares que están clausurados, que no se pueden ingresar porque ahí hay que uno detener. Se muere, ¿no? ¿Uno entra y se muere? No necesariamente. ¿O se puede morir? Depende ¿O se puede morir? Depende en qué estado entre. Si tú entras después de una intervención severa, cardíaca, pulmonar, estás intubado, estás lleno de catéteres, estás con sonda urinaria, estás con antibióticos para evitar que te compliques de la operación, a lo mejor sí vas a tener la posibilidad de adquirir, desgraciadamente, el Clostridium. Por eso es que se han tomado medidas de contención y, como dice Teiza, la cantidad de pacientes enfermos o de Doctor, pacientes con Clostridium han bajado. Yo trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. He sido jefe de pediatría por muchos años y sigo... ¿Y usted entraría con igual de seguridad a la asistencia pública, al servicio de urgencia de la Católica y de la posta central? Respeto mucho la asistencia pública y nuestros alumnos, de hecho, van a la asistencia pública y tenemos un programa de formación de especialistas en asistencia pública.
yo seguiría entrando con tranquilidad a los lugares que no están cerrados. Ahí no puede entrar ningún paciente hasta que no baje la tasa, hasta que no se limpie, por así decirlo. Se dice que parte del problema es que no es solamente el clon que mutó, etcétera, etcétera, sino que además no hay infraestructura, los pacientes están en los pasillos, o sea, que también hay un problema básico. Entonces, la pregunta es más amplia, no me refiero solamente a los profesionales. ¿Usted entraría, tal cual está, con tanta seguridad a uno y otro lugar? Es que tú has tocado un punto muy importante, Tomás, que tiene que ver con la falta de infraestructura, la falta de camas, la falta de especialistas que en este momento existe en la salud pública chilena. Se calcula que al sistema público de salud le faltan 5.000 camas en este momento. ¿Por qué pasa esto en las urgencias? Porque también la atención primaria es poco resolutiva. Mucha gente llega a las urgencias sin necesidad de ir porque tiene enfermedades que podrían haberse resuelto en la atención primaria. Esto hace que los médicos obviamente se llenen de trabajo, se cansen, se atochen, no logren solucionar el problema y las camas a veces son ocupadas con pacientes que realmente no deben ir a la urgencia. Además de eso, obviamente, ya se sabe, faltan 1.700 especialistas. Hay lugares de Chile, hay postas o hay lugares de servicios de urgencia donde en vez de estar contratados con especialistas, están trabajando especialistas, están trabajando médicos generales, porque los especialistas se han retirado de esa zona. Por ejemplo, en Concepción, que es tu tierra. En el hospital de Concepción hay 12 cargos para internistas, hay un solo internista, hay 10 médicos generales de zona e incluso hay 1 o 2 cargos sin llenarse. ¿Por qué? Porque los médicos no están yendo. Entonces nosotros le hemos pedido al Ministerio mejore las condiciones, dé incentivos para que vuelva la gente al sistema público. El 80% de la población en Chile se atiende en el sistema público. ¿Y cuántos médicos trabajan en el sistema público? El 40%, 44% de los médicos. El 18% de la población se atiende en el sistema privado. ¿Cuántos médicos trabajan? El 58% de los médicos trabajan en el sistema privado. O sea, hay una inequidad muy grande. Doctor, vamos a hacer un acto, le voy a preguntar por una segunda bacteria antes de pasar a otros temas. Perfecto. Acinetobacter. Volvemos en un instante. Con el presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique París. Doctor, Acinetobacter. Se dice que esta es una segunda bacteria que afectó a pacientes del área quemados. ¿Un paciente del área quemados murió por esta bacteria o murió por las quemaduras? ¿Usted sabe algo? No, en ese punto no estoy tan informado. Desgraciadamente esta bacteria sí es frecuentemente encontrada en sitios húmedos, en los pacientes quemados. Acuérdense que los quemados hay que curarlos cada cierto tiempo. Se limpia toda la piel. Los médicos están tomando permanentemente cultivos. Cuando un médico cura a un paciente quemado, le toma un cultivo y va previniendo, va investigando cuáles son los gérmenes que aparecen. Desgraciadamente este germen puede aparecer. Ahora ahí también hubo un error comunicacional porque dijeron que el germen no tenía cura. Eso no es verdad. Hay que diferenciar entre resistencia bacteriana y la cura del paciente. Todos estos gérmenes en algún momento crean resistencia bacteriana a algunos antibióticos y hay que encontrar el antibiótico que sea efectivo para cada germen. Eso a la gente también le cuesta entender un poco a propósito. Hay antibióticos para cada enfermedad prácticamente. No es lo mismo tratar una infección urinaria que una neumonía, o no es lo mismo tratar una otitis que una osteomelitis. Por lo tanto, para cada enfermedad, o para cada germen más bien, hay antibióticos adecuados y específicos. Zamudio Vera, Daniel Mauricio. Detección toxina C. difficile, positivo por toxina A y B. Este es el informe de microbiología de la asistencia pública de Daniel Zamudio. Daniel Zamudio murió ¿por qué, doctor? ¿Murió por la bacteria o por la golpiza? El Instituto Médico Legal, que es legalmente el que da el diagnóstico y el que certifica, digamos, la causa de la muerte, ha dicho que murió por un traumatismo encefalocraniano grave. Y yo creo que eso es lo que hay que mantener en la mente de las personas y es lo que hay que, como diagnóstico, es lo que debe, digamos, ¿Usted lo mantenerse. asegura 100% o hay que hacer más estudios después de descubrir? Porque en ese tiempo en que se hizo este informe, claro, se sabía que tenía esto, por lo menos los médicos lo sabían, pero después de toda esta explosión pública, ¿usted cree que no hay que hacer más estudios acerca de la causa de la muerte? No, Tomás, no se saca nada con exhumar el cadáver, porque si ellos quieren demostrar, o a alguien se le ocurrió la locura de demostrar que la causa es la bacteria, no va a encontrar de ninguna manera la bacteria, no va a encontrar nada que permita asegurar o descartar que fue la bacteria. Por lo tanto, esa cuña que se ha introducido, esa duda que se ha introducido, es un hecho lamentable, que yo no comparto y no lo voy a compartir y voy a seguir reclamando contra esa posibilidad
de que se utilicen exámenes de pacientes, se muestren en cámara, porque yo los vi mostrando el examen con nombre y apellido, eso es un hecho gravísimo. ¿A quién vio, doctor? Y también a los parlamentarios, desgraciadamente, mostrando este Marco examen. Antonio Nuño. Yo le pediría que se arrepintieran y que pidieran disculpas y que le dijeran a la familia, lamentamos lo ocurrido y ahí vamos a comenzar a, digamos, bajar la tensión y a producir una tranquilidad en la población. Pero Juan Luis Castro fue es expresidente del Colegio Médico. Ambos son colegiados y ambos supongo que han leído el Código de Ética del Colegio ¿Ellos faltaron Médico. a la ética? Claramente faltaron a la ética, porque el Código de Ética del Colegio Médico, y lo lamento decirlo una vez más, porque yo sé que se van a enojar conmigo y se van a molestar, el Código de Ética del Colegio Médico dice claramente que hay que mantener la privacidad de ese tipo de información, hay que mantener la intimidad del paciente. Solamente uno puede dar un resultado de un examen cuando es una enfermedad de notificación obligatoria, podrían decir eso. Pero Tomás, solamente lo puede dar el médico tratante, y ellos no son médicos tratantes. Ahí va el punto que usted decía, ¿por qué ponerse el delantal cada vez si no es médico tratante? Y solamente ante requerimiento de la autoridad o cuando es obligatorio hacerlo. ¿Le molesta a usted cuando se colocan el delantal? No, no me molesta. Porque lo está haciendo presente, por eso le pregunto. Me molesta un poco porque creo que también en otras oportunidades, no solamente ahora, ha ocurrido esto. A lo mejor también pueden decir ellos que les piden que se pongan el delantal para que puedan entrar a los lugares donde se atiende público o pacientes. No, a mí lo que más me duele, porque ¿sabes por qué? Porque nosotros iniciamos nuestro cambio, nuestra renovación o nuestra entrada en el colegio médico diciendo que respetar la dignidad de la profesión o recuperar la dignidad de la profesión y por otro lado recuperar la confianza del paciente. Debido a todas las querellas que hay, debido a todas las acusaciones legales, debido a la judicialización de medicina, nosotros dijimos recuperemos al paciente, hablemos con el paciente, miremoslo a los ojos, saludemos de la mano. Entonces cuando un grupo de médicos muestra el examen de un paciente en cámara a todo el público con nombre y apellido, obviamente que perdemos todo ese trabajo. Y eso les ha costado entenderlo. Hay eso una es lo que más me denuncia molesta. ante el Comité de Ética del Colegio Médico que lo hizo el representante de la familia Zamudio. Están prácticamente condenados entonces. No sé, porque es una opinión mía. El Tribunal de Ética, regional o nacional, es independiente de la mesa directiva nacional. ¿Qué les puede pasar? Ya, lo sancionan, faltó a la ética. ¿Qué le puede pasar a los diputados Castro y Núñez? La pena más grave es que se les expulse de la orden médica, o sea, pierdan su colegiatura. No hay pena más grave que esa. Ellos no pueden perder el título, pueden seguir ejerciendo, pueden seguir trabajando como médicos cuando quieran, pero no hay... ¿Por qué? Porque acuérdense que durante el gobierno militar se quitó la tuición ética sobre los colegios profesionales, incluido el colegio de periodistas, y por lo tanto la gente que comete un error grave está libre, obviamente puede seguir ejerciendo la profesión, aunque haya cometido un error grave. Y esto, digamos, no se ha logrado superar a pesar de que todos los gobiernos de la Concertación y este gobierno también ha prometido, y de hecho el Ministerio de Salud ha prometido, el ministro, trabajar por la recuperación de la tuición ética de los colegios profesionales. Vamos a volver en un instante con preguntas y respuestas rápidas. Le dejo una planteada. ¿Sí? ¿Le gusta el 0,3% de alcohol como límite para poder manejar auto? Buena pregunta. Usted está en toxicología. Volvemos en un instante. El doctor Enrique París no solamente es presidente del Colegio Médico, sino que también es jefe del departamento o del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica. Así que la pregunta es pertinente. 0,3% de alcohol en la sangre y sobre eso detenido. Sí, la verdad es que... Para manejar estoy hablando. Sí, ¿no? por supuesto. El Colegio Médico apoyó esta ley tan estricta, pero todas las cosas son perfectibles y todo acto humano puede ser revisado y puede ser mejorado. ¿Hay que revisarlo? Yo creo que sí, Tomás. Es mucho. Lo digo sinceramente. Creo que sí. Creo que se puede revisar, se debe revisar y obviamente... ¿Cuál es el límite que le gusta a usted? Tendría que... Sin suspirar, doctor. No, sin suspirar. tendría que... Ahí tendría que hacerme asesorar por expertos y hacer una especie de panel, buscar otras opiniones. No me atrevo a dar un límite porque seguramente después me van a tomar la palabra, me van a cobrar la palabra. Pero creo que eso hay que corregirlo y se puede corregir, se puede mejorar. ¿Pero está convencido que el 0,3 es bajo? Sí, yo creo que sí. Que no tiene sentido. Sí. Sí, cometimos un error y yo me hago partícipe de ese error porque yo lo apoyé en la página web del Colegio Médico y pedimos al grupo de apoyo Salud y Estudios que también lo apoyara. ¿Cuándo se dio cuenta, doctor, cuando usted no pudo tomar más un vaso de vino a la rosa? Probablemente, cuando ¿sí? uno le toca, digamos, cumplir las leyes muy estrictas, se comienza a dar cuenta, realmente.
Bueno, he usado taxi, no he tratado de no usar auto en las noches cuando voy a una comida, en fin, aunque voy poco, salgo muy poco. Se nos acaba el tiempo. Rápidamente, doctor, tenemos los precios más altos de la medicina con las ISAPRES. Así es. Creo que estamos bajo Estados Unidos, pero le ganamos a los alemanes, a los suizos, una locura. Tiene toda la razón. ¿Y a quién está ganando la plata? Está ganando la plata, desgraciadamente, estos holding, que yo lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, que son dueños de la ISAPRES y son dueños de las clínicas. Y eso no es aceptable. ¿Quiénes son esos holding? ¿Los tiene identificados usted? No los quiero decir, pero la gente, los economistas lo tienen muy identificado. Pero dígalo. El señor Longueira los tiene muy identificado y creo que ese punto lo debería tocar y no otros. Y creo que hay que corregir esa situación. En Alemania es absolutamente prohibido que el dueño de la clínica sea el dueño también de la aseguradora. ¿Y por qué no lo puede decir? ¿No es el problema? Bueno, el más claro es Banmédica. El holding Banmédica tiene ISAPRES y tiene varias clínicas. Y creo que eso hay que corregirlo en algún momento. Y usted le acaba de mandar un mensaje al ministro Longueira, dice, no otro, se está refiriendo a la venta de los medicamentos. Exactamente, que ha insistido en ese tema, que a mí me molesta mucho, porque obviamente va a aumentar las intoxicaciones aunque me digan lo contrario. Dice, el paracetamol no produce nada. En la presentación, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, hablaron hasta del metapío. O sea, ¿en qué mundo, con qué información están trabajando? ¿Por qué en Estados Unidos sí es posible? Por ejemplo, en Estados Unidos se pueden comprar jarabes para la tos que aquí se recetan. Porque en Estados Unidos existe el envase resistente a niños, existe, digamos, la conciencia de que hay que usarlo con precaución, existe una educación continua, todo eso nos falta. Si hubiese envase resistente, si hubiese educación continua, si hubiese una persona que está educando ahí a la gente que entrega el medicamento, quizás podríamos entrar a conversar. Pero nosotros sabemos. La gente no piensa que el paracetamol es una cosa que produce un daño grave en el hígado. El último trabajo que publicamos en la Revista Médica de Chile, más de 900 casos, la gente piensa que el paracetamol no hace nada y se muere por falla hepática por paracetamol si es que no logra hacerse un trasplante hepático o no le dan el antídoto. Entonces, por lo tanto, yo creo que es un tema que hay que discutirlo un poco más. Yo insistiría en la educación, en el envase seguro y a lo mejor podemos avanzar. ¿Nota al gobierno en materia de salud? Con el ministro Mañalich, ¿De 1 a 7, doctor? No, él es muy trabajador, muy empeñoso. Está todos los días preocupado del tema. Bien. Con Lucho Castillo, excelentes relaciones, han hecho mucho en educación médica, mucho en infraestructura, o se está construyendo mucho. Yo le pondría... ¿Al gobierno? En salud, sí, le voy a poner un 5, esperando que suban, sí, no que bajen. ¿Tendencia a aumentar o disminuir? FONASA, por ejemplo, lo ha hecho muy bien. A propósito, Miquel Uriarte, desde mi punto de vista, ¿no? Lo ha hecho muy bien. Espero que la tendencia sea aumentar por las cifras que nos mostró el subsecretario de Relaciones Exteriores, de Salud, en la última reunión médica que fue en los Andes, que fue muy bueno. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, Tomás. Gracias. El doctor Enrique París es el presidente del Colegio Médico.